están? Ahora vamos a trabajar el tema de fuerzas intermoleculares, ¿ok? Ya hemos visto en la parte del enlace químico, ¿sí?, que existen dos tipos de fuerza, la fuerza interatómica y la fuerza intermolecular. Ok, la fuerza interatómica está relacionada básicamente entre dos elementos, ¿cierto? Puede ser metal y no metal, en el caso del enlace iónico, puede ser no metal y no metal en caso del enlace covalente, ¿cierto? Bueno, pero en esas especificaciones o en esta clasificación decía enlaces interatómicos, o sea, entre átomos. Pero ahora vamos a trabajar lo que son los enlaces o las fuerzas intermoleculares. Ahora, en esta parte, entre moléculas. Ok, entonces ahora vamos a ver la unión que existe entre molécula y molécula y se pueda formar los estados de la materia. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno se unen y forman el agua. Muy bien. Esto es un tipo de enlace interatómico, específicamente enlace covalente. Ahora, ¿qué pasa si yo uno una molécula de agua con otra molécula de agua con otra molécula de agua? ¿Qué tipo de enlace existe que hace que las moléculas de agua se unan y formen el estado líquido? Por ejemplo, un río, ¿cierto? Entonces, el tipo de enlace en este caso vendría a ser un enlace del tipo intermolecular. Muy bien, entonces no te olvides por favor, interatómico entre átomos, intermoleculares entre moléculas. Muy bien, ahora, las fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Va a hablarme de bipolaridad. ¿Qué es la bipolaridad? Es la distribución no equitativa de electrones, ¿ok? Entonces, existe una bipolaridad permanente y una dipolaridad instantánea. ¿Ok? Esta dipolaridad permanente se divide en dos: dipolo-dipolo y ion-dipolo. Y la bipolaridad instantánea se divide en dos también: fuerzas de London y ion-dipolo inducido. Muy bien, ahora, este dipolo-dipolo se divide todavía en dos, ¿cierto? El dipolo-dipolo general y el puente de hidrógeno. Muy bien. Muy bien chicos, ahora continuamos. Como hace un momento les decía, la bipolaridad permanente se divide en dos: dipolo-dipolo y ion-dipolo. El dipolo-dipolo se da generalmente en moléculas polares, ¿ok? En moléculas polares. Y ya tú sabes cómo, ¿cierto?, identificar una molécula polar, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, una molécula polar vendría a ser, aquí tengo un ejemplo, el amoníaco, ¿cierto? Aquí está. Entonces ya estamos trabajando, ¿sí?, si te das cuenta, con su gráfica. Aquí está, ¿ves? Una molécula polar viene a ser el amoníaco. Y recordando un poquito, ¿cierto? Recordando un poquito sobre el amoníaco, ¿qué podemos decir? Muy bien, el amoníaco, ¿cuántas regiones tiene? A ver, 1, 2, 3, 4. Ya, su geometría electrónica es tetraédrica, pero su geometría molecular es, muy bien, piramidal, ¿cierto? ¿Ok? Aquí está, entonces, este par de electrones libres hace que el ángulo que existe de 109,5 sea menor, ¿ok? Muy bien, moléculas polares. El puente de hidrógeno. ¿Qué pasa ahora con el puente de hidrógeno? Si bien es cierto, es el tipo de enlace dipolo-dipolo, pero en el puente de hidrógeno se da básicamente para elementos o compuestos que tienen, ¿cierto?, enlace entre el hidrógeno y los elementos más electronegativos, que en este caso son nitrógeno, oxígeno y flúor. Entonces, si te das cuenta, aquí está el oxígeno y el hidrógeno. Esto, más que dipolo-dipolo, predomina el enlace puente de hidrógeno. Muy bien. ¿Y el ion dipolo cómo sería? El ion dipolo sería, por ejemplo, si yo tengo una molécula polar, en este caso estoy poniendo al anhidrido sulfuroso, ahí está, el anhidrido sulfuroso, que es una molécula polar, ¿cierto? ¿Por qué? Por la presencia del par de electrones libres, y esta molécula, ¿cierto?, se encuentre, por decir, con un catión o con un ion, por ejemplo, el calcio más 2. Ya, eso es un tipo de enlace ion-dipolo. Muy bien. Muy bien chicos.
chicos, por otra parte, la dipolaridad instantánea, ¿ok? La dipolaridad instantánea, ¿ok? Lo tienen también las moléculas polares. Las moléculas polares tienen bipolaridad permanente e instantánea, pero bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. Ah, ya, en casos especiales, entonces. Muy bien. La bipolaridad instantánea, bueno, me dice aquí fuerzas de London. Entonces, esto se da para moléculas, ¿qué cosa? Muy bien. Moléculas apolares. Apolares. Muy bien. Entonces, nosotros ya conocemos nuestras moléculas apolares, ¿no? La más importante o la más representativa, creo que se ve casi siempre en todos los problemas. ¿Quién es? Muy bien, es el metano, ¿no? Ahí está. Entonces, en el metano, lo que va a pasar es, bueno, el SO3 también, el anhídrido sulfúrico también. ¿Por qué? Porque el elemento central no tiene pares de electrones libres, además está rodeado por átomos iguales. Bueno, pues así como estaba el SO3, también nuevamente vamos a considerar aquí al metano. Aquí está el famoso metano, ¿cierto? Entonces, nosotros ya tenemos, ¿no?, la forma, ¿sí?, la geometría ya molecular de cada uno de esos compuestos. Ok, ¿y cómo sería un ion dipolo inducido? Al igual que en el caso anterior, sería un ion, ¿sí?, cuando se una, ¿sí?, con una molécula apolar. ¿Ok? Muy bien, chicos, nos vemos. Hola, chicos de nivel pre. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de los problemas de tu práctica, ¿ok? Muy bien, primera pregunta me dice: la molécula que presenta bipolaridad permanente e instantánea es... A ver, recordemos que las moléculas que presentan bipolaridad permanente e instantánea son las moléculas polares. Entonces, con este pequeño concepto reconozcamos, ¿sí? El cloro 2, ¿qué vendría a ser? Es una molécula, a ver, cloro, apolar, ¿cierto? El bromo 2, ¿cómo sería? Bromo, también sería apolar, ¿cierto? Metano, un compuesto que ya tú conoces, ¿cierto? ¿Cómo es? Carbono, hidrógeno. Por lo tanto, también es apolar. Muy bien. Amoníaco. Ah, este compuesto tú también ya la conoces, ¿sí? Tiene un par de electrones libres. Un hidrógeno por acá, un hidrógeno por aquí y un hidrógeno por aquí. Recuerda que el ángulo que forma, ¿cierto?, es menor a 109,5 grados debido a la presencia de pares de electrones libres. Muy bien. Y el CO2, a este compuesto también ya la conoces. Es de esta forma, ¿cierto? Oxígeno, doble enlace carbono, doble enlace oxígeno. Obviamente existen los pares de electrones libres, ¿cierto? Que lo vamos a graficar de esta manera para que esté completo todos los gráficos, ¿ok? Así y así. Muy bien. Entonces, ¿cuál de esas moléculas es polar? El amoníaco. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la presencia de los pares de electrones libres. Por lo tanto, este compuesto sería el único que te presente bipolaridad permanente e instantánea. Respuesta a la alternativa D. Muy bien, vamos por la pregunta número 2. Me dice, no es considerada como una fuerza intermolecular. Las fuerzas intermoleculares, como ya les dije en el marco teórico, son las fuerzas que se dan entre moléculas. Pero el enlace covalente es una fuerza interatómica que se da entre átomos. Por lo tanto, esa vendría a ser la respuesta. Respuesta a la alternativa A. Muy bien. Vamos por la pregunta número 3. En la número 3 me dice lo siguiente. Me dice, la fuerza intermolecular producida por dipolaridad instantánea. A. La primera era dipolaridad permanente e instantánea. ¿Cierto? Existen los dos. Pero la predominancia es la permanente. Pero en el caso de la pregunta número 3 me dice bipolaridad instantánea, o sea, por momentos. Y eso es en las fuerzas de dispersión de London. Muy bien, respuesta a la alternativa A. Vamos por la pregunta número 4. Me dice lo siguiente. Me dice, la relación correcta de respuesta a la fuerza intermolecular que predomina entre sus moléculas es... Ok, la primera, haciendo la corrección aquí es N, ok. Me dice puente de hidrógeno. Recuerda que el puente de hidrógeno solo se da entre el hidrógeno y los elementos más electronegativos, que son nitrógeno, oxígeno y flúor. No hay ninguno de ellos, por lo tanto, esta no es falso. ¿Ya? Esto es el compuestito, ¿ya? Si queremos graficar,
porque ya estamos con eso, es de esa forma, ¿ok? Y obviamente aquí el nitrógeno tendrá un par de electrones libres. Ya. Ácido clorhídrico. Ok, este compuesto también ya la conoces, ¿sí? Hidrógeno, cloro, ya está. Metano, ya está aquí, no lo vamos a repetir. El metano está aquí otra vez. Ok, oxígeno, también la conoces, ¿ah? Oxígeno, doble enlace, oxígeno. El agüita también conoces, ¿no? Tiene dos pares de electrones libres, el hidrógeno y el hidrógeno. Recuerda también que el ángulo, ¿cierto?, es menor a 109,5 grados. Muy bien, entonces, en la pregunta 4, la primera tiene puente de hidrógeno, falso. La siguiente tiene ion dipolo, no. Ion dipolo, ¿cuándo es? Cuando hay una molécula polar con un ion. Muy bien. Dipolo-dipolo, el metano, falso, porque es apolar. Dispersión, el oxígeno, claro que sí. El oxígeno tiene fuerzas de dispersión o de London. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Muy bien, chicos, continuamos ahora con la pregunta número 5. Me dice, la fuerza química considerada intramolecular e intermolecular, intra e inter, de menor intensidad es, ok, en el marco teórico se ha visto que la fuerza intermolecular más débil viene a ser el dipolo-dipolo. Respuesta de la alternativa B. Muy bien. Pregunta 6. En la pregunta C me dice, no presentan fuerzas intermoleculares. Ok. ¿Cuáles no presentarán fuerzas intermoleculares? Obviamente recuerda que en el marco teórico también se dijo que las fuerzas intermoleculares se dan solamente para compuestos con enlaces covalentes. Entonces la clave ahí es encontrar al compuesto que no sea covalente, o sea, sea iónico. ¿Y de qué manera nos vamos a dar cuenta de que sea iónico? La presencia del metal. Muy bien. Y para eso somos buenos, ¿cierto? A ver, ácido sulfúrico. Este es covalente, ¿cierto? Anhidrido sulfúrico, covalente. Anhidrido hipocloroso, covalente. Mira, cloruro de magnesio. ¿El magnesio qué es? Un metal, grupo 2A. Ya, entonces este compuesto, solamente por esa observación, ya no posee enlaces intermoleculares. ¿Ok? Muy bien. Vamos a analizar ahora la pregunta número 7. Y la pregunta número 7 me dice, la fórmula cuyas moléculas presentan enlace puente de hidrógeno. Ok, nuevamente recordemos, por favor. Puente de hidrógeno, ¿sí?, se da entre el hidrógeno y los elementos más electronegativos. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Muy bien. Veamos. En el primer compuesto, que viene a ser el ácido cianhídrico, no observo yo enlaces entre esos compuestos. Aquí hay hidrógeno-carbono. Ya, por lo tanto, esta no podría ser. Aquí también hay hidrógeno-carbono. No podría ser. Mira, acá hay hidrógeno-carbono, carbono-hidrógeno. Tampoco podría ser. Estamos buscando hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o flúor. Mira, aquí. Oxígeno, hidrógeno. Ya, ahí sí hay enlace puente de hidrógeno. Este compuesto viene a ser esto, ¿ya? CH3OH. ¿Cómo se llama este compuesto? Muy bien, es un compuesto orgánico llamado metanol. El alcohol medicinal. Por lo tanto, este compuesto vendría a ser la respuesta. Fíjate en la siguiente. Carbono e hidrógeno, pero no hay un enlace directo entre hidrógeno y nitrógeno. Por eso es que no es enlace puente de hidrógeno. Muy bien. Muy bien, chicos, continuamos con la pregunta número 8. Me dice, presenta solo fuerzas de dispersión del horno. O sea, está pidiéndote que indiques qué molécula es apolar. Las moléculas apolares solo presentan enlaces, fuerzas del horno. Los polares presentan dipolo-dipolo y fuerzas del horno. ¿Ok? Muy bien. A ver, entonces busquemos en esta lista la molécula que sea apolar. Para empezar, vamos a descartar tres compuestos. ¿Por qué? Porque el magnesio es metal, no puede ser. Calcio es metal, no puede ser. Potasio es metal, no puede ser. Me queda el cloruro de berilio y me queda el ácido clorhídrico. Ambos son compuestos covalentes, claro que sí. Pero uno de ellos es apolar. ¿Cuál será? Perfecto. La molécula apolar viene a ser este compuesto. ¿Por qué? Porque el átomo central no tiene pares de electrones libres, mientras que en la alternativa D, el hidrógeno y el cloro son elementos distintos. Por lo tanto, para mí la respuesta vendría a ser la B. Muy bien, continuamos.
El CO2 me dice, el tipo de fuerza intermolecular que se presenta entre la molécula del dióxido de carbono, que no tiene ningún par electrónico libre, es... Muy bien, ya conocemos al CO2. ¿Cómo es? Carbono, doble enlace, oxígeno, doble enlace, carbono. Oxígeno, doble enlace, carbono, doble enlace, oxígeno. Muy bien. Entonces, recuerda también que este compuesto tiene pares de electrones libres, pero los extremos, no el átomo central. Si analizas este compuestito, el átomo central no tiene pares libres y está rodeado por átomos iguales, por lo tanto, esta molécula es apolar. Y si es apolar, ¿qué tipo de fuerza intermolecular se presenta? Muy bien, dispersión de Londo. Aquí hay dispersión de Londo. Muy bien. Vamos con la pregunta número 10. En la pregunta número 10 me dice, la fórmula de la sustancia cuyas moléculas son polares es... Ok, molécula polar. Al metano ya la conoces, ¿cierto? Metano. Lo vamos a graficar nuevamente. Ya la conoces a este compuestito. Apolar. CO2. También ya la conoces, ¿cierto? ¿No? El OCO, el famoso OCO, ya la conoces. Apolar. El nitrógeno. Ah, perfecto. Nitrógeno ya lo vas a conocer. Ahí está, te presento. Con triple enlace y obviamente un par de electrones libres para cada uno. ¿Sí? Pero es el mismo elemento, por eso es apolar. El SO3 también ya, supongo que te recuerda del SO3, ¿cierto? ¿Cómo era? Trigonal, ¿cierto? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. De esa manera venía a ser el SO3. Ahí está, ¿eh? El oxígeno tendría 1, 2, ya está. Y el agüita, obviamente, también la conoces, ¿cierto? Que viene a ser de esta forma. Pares de electrones libres por acá, hidrógeno por acá y el hidrógeno por acá. Muy bien, entonces, en la pregunta número 10 me dice, la fórmula de sustancia cuyas moléculas son polares. A ver, apolar, 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 polar. El agua nosotros sabemos que es polar. Muy bien. Pregunta 11 me dice, la fórmula de la sustancia cuyas moléculas presentan dipolaridad permanente e instantánea. En otras palabras, encuentra la molécula polar otra vez. Hidruro de silicio. Muy bien, a ver, vamos a dibujar este compuesto, ¿sí? Silicio, muy bien, ya te diste cuenta, rodeado por 4 hidrógenos, ¿no? Parecido al metano, ¿cierto? Como el carbono y el silicio están en el mismo grupo, ok. CO2, ya la tienes aquí y sabes que es apolar. Cloro, ahí el cloro sería así, ¿no? Cloro, cloro. Obviamente el cloro tiene sus pares de electrones libres, pero está formado por el mismo átomo, por lo tanto es apolar. El SO3 ya está aquí arriba. El amoníaco, allá. A ver, el amoníaco, nitrógeno con sus pares libres, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Muy bien, mira, el amoníaco tiene un par de electrones libres, por lo tanto, este compuesto es polar y presenta enlaces intermoleculares o dipolaridad permanente e instantánea. Muy bien. Muy bien, chicos, continuamos ahora con la pregunta número 12. Me dice, la fórmula de la sustancia que entre sus moléculas solo presenta fuerzas de dispersión de London. Ok, recordemos que solo London es moléculas apolares. Dentro de mi lista, busquemos a la molécula apolar. Átomos diferentes, polar. Amoníaco, par de electrón libre, polar. Ya sabes tú la gráfica. Agua, 2 pares de electrones libres, polar. El ácido clorhídrico, átomos diferentes, polar. Por lo tanto, ¿quién vendría a ser mi respuesta? O mi alternativa correcta, el metano. ¿Cierto? Es una molécula apolar. Muy bien. Vamos con la pregunta número 13. Me dice, la fórmula de la sustancia que entre sus moléculas presentan fuerzas de dispersión y fuerzas puente de hidrógeno. Ok, la que predomina es la puente de hidrógeno. Recuerda que la puente de hidrógeno o la fuerza puente de hidrógeno está formado entre hidrógeno y los 3 elementos más electronegativos. A ver, hidrógeno y hidrógeno, no. Para empezar es apolar. Apolar, mira, ácido fluorhídrico, hidrógeno y flúor. Este compuesto vendría a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque el metano y el CO2, tú ya sabes que son apolares. Muy bien. Vamos por la pregunta número 14. En la pregunta número 14 me dice lo siguiente. En la pregunta número 14 me dice, señale la relación correcta entre fórmula y el tipo de fuerza intermolecular predominante entre sus moléculas. Ok,
Oxígeno, ¿qué sería la fuerza predominante? Si yo sé que es, ¿sí?, una molécula apolar. Muy bien, dispersión o fuerzas de London. Por lo tanto, esa no es la respuesta. Ácido clorhídrico es una molécula polar porque está formada por átomos distintos. Y la predominante vendría a ser en este caso el dipolo-dipolo. Por lo tanto, eso es falso. Amoníaco, igual, ¿cierto? Es nitrógeno e hidrógeno. Es un dipolo-dipolo, pero más es puente de hidrógeno. Falso. ¿El metano, dipolo-dipolo? No, porque para empezar el metano es una molécula apolar. Por lo tanto, serían fuerzas de London. Hidrógeno y flúor, ¿puente de hidrógeno? Claro que sí. Esta vendría a ser en todo caso mi respuesta. Muy bien. Pregunta número 15. Me dice, la fuerza química de mayor intensidad, me dice, entre sus fuerzas intermoleculares es... Ok, en la teoría se ha visto, ¿cierto? Que la fuerza intermolecular más intensa viene a ser el enlace puente de hidrógeno, que viene a ser la alternativa B. Muy bien. Pregunta 16 me dice, la sustancia que presenta valores altos o más altos de puntos de fusión y de ebullición. Ok. Recuerda, por favor, enlace químico. En enlace químico vimos sustancias iónicas y sustancias covalentes. ¿Cuáles presentaban mayor punto de ebullición y fusión? Revisando el marco teórico me dice que los compuestos iónicos, ¿cierto? Los compuestos que presentan enlaces iónicos son aquellos que tienen una temperatura de fusión y ebullición más alta. Por lo tanto, busquemos un compuesto iónico. Y para buscar un compuesto iónico necesito identificar a un metal. Ya le dice cuenta, ¿cierto? El sodio es un metal. Por lo tanto, esto vendría a ser el compuesto con mayor punto de fusión y ebullición. Nos vemos. Muy bien, chicos, continuamos entonces ahora con la pregunta número 17. Me dice, la fórmula de la sustancia que presenta el valor más alto de punto de ebullición es... Bueno, si te das cuenta, todos son compuestos covalentes, ¿cierto? Entonces, una de ellas presenta mayor temperatura de ebullición. Si te das cuenta, tanto el nitrógeno, el metano y el cloro son, ¿ok?, moléculas gaseosas. Entonces, ya están en estado gaseoso. Ok, entonces... el ácido clorhídrico y el agua. Entre los dos estaría la sustancia que presenta mayor punto de ebullición. Ok, el que va a presentar mayor punto de ebullición es aquel que tenga enlace puente de hidrógeno. ¿Y cuál tiene enlace puente de hidrógeno? Obviamente es el agua. Muy bien, vamos con la pregunta número 18. La fuerza intermolecular denominada ion-dipolo se presenta entre... La fuerza intermolecular ion-dipolo se presenta entre un ion y un dipolo permanente. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la alternativa C. Un ejemplo de ello podría ser el cloruro de sodio con el agua. El cloruro de sodio se ioniza y el agua obviamente es una molécula polar. Muy bien. Pregunta número 19 viene a ser lo siguiente. La molécula del alcohol etílico se mezcla con moléculas de agua. A ver, alcohol etílico y agua. Vamos a ponerle su formulita, ¿sí? Alcohol etílico, C2H5OH. Agüita, bueno, pero la agüita tú conoces, ¿cierto? Es de esta forma. Hidrógeno, hidrógeno. Consulta, ¿ambos qué cosa tienen? Muy bien, te diste cuenta, ¿sí? Ambos tienen enlaces puente de hidrógeno. Por lo tanto, la alternativa ahí sería, se mezclan porque se producen fuerzas de atracción del tipo puente de hidrógeno. Respuesta a la alternativa D. Finalmente, pregunta 20 para terminar esto. El cloruro de sodio es una sustancia que se disuelve en agua porque... ok, ya te expliqué, ¿cierto? Me dice, la D me dice, se producen fuerzas de atracción intermolecular del tipo ion-dipolo. ¿Ok? Muy bien. Respuesta a la alternativa D. Muy bien, chicos, con esto estaríamos terminando el tema. ¿Sí? Los espero por la tarde para resolver cualquier duda o consulta que tengan. Tu tarea va a ser los 4 primeros problemas de problemas propuestos, ¿ok? Nos vemos por la tarde.